Museo de la Imprenta. El primer paso que tenemos acá, como pueden ver, aquí está reflejado todo lo que es, digamos, de la imprenta. Acá fue, digamos, como el inicio, cómo es que fue que inventan la primera máquina de imprenta. Fue por un alemán, fue que Johann Gutenberg. Y en la vitrina tenemos, como se llama, la réplica de la Biblia de Gutenberg, que está en latín. Como pueden ver, ese fue como a él lo categorizaron como el hombre del milenio. ¿Por qué? Por la creación de la máquina de imprenta y pudo hacer su obra maestra, que fue la Biblia. Pero fue redactado letra por letra. Como pueden ver, acá tenemos una representación tipográfica de madera que se utilizaba en el año de 1910. Como pueden ver, digamos, la tecnología nos vino a facilitar todo el trabajo. Pero antes, como pueden ver, fue el principio. A esto se le llama chivalete. Lo que hoy nosotros abrimos la computadora o el teléfono o el teclado. Acá era manual. Cada caja iba el tamaño y el diseño de la letra. Habían cursivas, ariales, góticas, escritos y de fantasía. Que hoy en día nosotros le damos todo el estilo en la computadora y todo. Acá, cada caja era, como pueden ver, como pueden ver, era manual. Este es un tipo de letra que iba colocando él. Acá traía un componedor que iba utilizando él letra por letra, armando los párrafos letra por letra. Y tenía que saber leer al revés, porque iba inversa la escritura, porque ya la máquina de imprenta pasara al derecho. Como hoy en día le trabaja la impresora. La impresora siempre el negativo y luego el positivo. Como puede ver acá, este era el trabajo de las personas. La persona encargada de esto a la redacción se le llamaba cajista. Y el cajista creaba libros, revistas, periódicos, tarjetas de presentación y todo el proceso. Como puede ver, este fue el inicio del trabajo para que Johann Gutenberg pudiera crear el primer libro. Y es los libros más vendidos hasta la época, como pueden ver. Pero la evolución fue que nos vino a facilitar todo el trabajo. Como pueden ver, ese mueble es chivalete. Y iba letra por letra, hasta los separadores, puntos, comas y guiones tenían que ir colocándolos exactamente. Para corregir la ortografía, ya vamos a ver el proceso que se realizaba, que estaba un sacaprueba, para verificar la ortografía antes de pasar a imprimir. Pero este era el proceso de inicio. Y al lado posterior, como pueden ver, tenemos unas revistas y repertorios del diario de hoy que fueron impresos en el año 1912 en ese proceso de la tipografía. Todo está referente a la tipografía. Este mueble de los cuadratines, que hoy nosotros le decimos enter, este era el espaciador. Según el tamaño de la tipografía, iba colocando usted manualmente el espaciador y los cuadratines, que era letra por letra, los cuadratines según el tamaño. Y como pueden ver, el piso fue también alusivo a la representación tipográfica. Este está en bajo relieve y el blanco está en alto relieve. Todo está referente, digamos, a la tipografía. Y como puede imaginarse, para hacer los espacios entre línea y línea, utilizaban ellos, esos son los espaciadores entre línea y línea que hoy nosotros damos. Acá iban por puntos, como pueden ver, este es de 60 puntos, es separar la letra entre una que no se uniera, como pueden ver, y tenían que ir del mismo tamaño en todas las líneas. No le podía colocar una de 60 con una de 50 porque tenía que rellenar con cuadratines para que el párrafo le quedara bien alineado. Ese es el cuidado que tenía que tener las personas, estar utilizando todo. Luego acá tenemos prensas de encuadernamiento que data de aguja curva, iba cosiendo las hojas. Como no había invención de pega, eran cosidos todavía los libros. Este era el proceso que se realizaba. Data del siglo XIX. Luego pasamos a esta fase. Ahí tenemos un portalente de una cámara fotomecánica, es de 1940, de 1950. Como puede ver, la cámara medía 5 metros de longitud, era estática en ese momento.
la persona se tenía que acercar para que le tomaran la fotografía, pero no se tenía que mover la persona, porque si no, a la hora de hacer, digamos, la resolución de la fotografía se movía, ya salía dañada la fotografía. Por eso tenía que estar la persona estática. Y el riel que está ahí va el portalente, que hoy nosotros le decimos el zoom de la cámara. La cámara se movía a la izquierda o a la derecha, era la amplitud de la cámara, porque el formato era de 30 por 40, la fotografía que usted utilizaba. Luego, acá tenemos una prensa tipográfica de palanca que data la fecha de 1830, que quiere decir que surgieron 350 años para modificar la maquinaria de Gutenberg. La de Gutenberg era de madera. Pero en nuestro país tuvo una persona responsable a introducir una imprenta, una máquina imprenta, que fue un fraile español, que se llama Juan de Dios del Cid, el que se encargó de introducir nuestra imprenta en nuestro país en el año de 1641, y fue en Santa Ana, Texistepeque. Ahí estuvo la primera imprenta en nuestro país, y deja un libro impreso que habla sobre el proceso del añil. Él deja ese catálogo que se llama El puntero apuntado con apuntes breves. ¿Habían oído hablar de ese libro? El puntero apuntado con apuntes breves. Ese es el primer libro impreso en nuestro país, que sale a luz en el año de 1741. Y lo hizo en una máquina de esta. Luego que construía la persona el texto, se traía el texto, pero antes tenía que pasar a un sacaprueba a verificar la ortografía. Si estaba correctamente escrito, pasaba a prensar la placa, luego la persona con rodillo. Pero antes de esto, estamos hablando de año 1900 hacia acá con esto, pero antes utilizaban chupones de trapo que agarraban la tinta y la chuponeaban. Ese era el proceso. Luego la persona colocaba la hojita para que luego pasar acá, luego acá, así la presión, y luego tomaba la hoja. Ya, digamos, quedaba así ya impresa la hoja, ya salía ya impresa. Pero para reproducir la siguiente hoja tenía que volver a agarrar la tinta y chuponear. Eso era por cada hoja. La capacidad máxima de impresiones eran 400 hojas al día, a una sola cara. Ese era lo máximo que se podía imprimir en esta máquina. Este es de 1830 y 1860. Como pueden ver, ese era el proceso. Aunque la persona quería agilizar el trabajo, no lo admitía porque tenía que estar haciendo todo el proceso que vieron para una hoja, y era todo ese proceso, una por una. Y hoy las impresoras, usted solo le pone la cantidad y la máquina le hace el trabajo. Ya este es 1860. Miren cómo pueden ver el ejemplo de la tipografía para una plaquita o una tarjeta de presentación. Está levantado letra por letra. Y el periódico así se realizaba antes también. Acá tenemos una hoja oficial del diario de hoy que fue impreso el 8 de agosto de 1943. Como pueden ver, no traía muchas imágenes por el proceso de realizar el trabajo. Esta era la portada, era el cuento del domingo. ¿Qué quiere decir? Que entre la semana las personas se encargaban de estar trabajando para el día de domingo leer la noticia. Era tardado. Que salía solo los domingos. Una vez salía a la semana, solo el domingo salía el periódico. Por el proceso se comprendía de 4 hojas, 8 caras nomás, porque no traía mucho por el proceso que se realizaba. ¿Pueden ver? Luego tenemos, esta es una prensa tipográfica de volante que data la fecha de 1886. Acá vino a facilitar más el trabajo. Acá la máquina se le colocaba la placa, luego la persona colocaba la tinta en el plato. ¿Por qué razón? Aquí vino a facilitar más el trabajo. Los rodillos se encargaban de diluir la tinta y luego el texto se entintaba. Luego la persona agarraba una hojita, luego quitaba y ponía. La persona tenía que estar en este proceso trabajando, mire, sin dejar de pedalear. Ese era el trabajo, mire, según
la consistencia física, así sacaba, por día, por minuto o por hora la cantidad. Si se cansaba de pierna, seguía con la siguiente sin bajar el ritmo. El cuerpo se mantenía en sincronización con la máquina. Igual que esta en 1908, es una Golden Jover, el mismo proceso, la tipografía, acá, luego el tintero, que luego los rodillos subían, agarraban tinta y luego pasaban tintando el texto. El plato lo que hacía, quitarle el exceso de tinta para no dañar a la hora de la hoja, saliera dañada, bien manchada. Luego, el mismo proceso con poner, estar quitando y poniendo. Mira, aquí lo estoy haciendo un poco lento para que vean cómo era el trabajo. ¿Ves? Ese es el trabajo de las personas. ¿Me ves? Así se trabajaba arduamente, digamos, la persona. Revistas, periódicos, tarjetas de presentación y todo el proceso, ¿no puede ver? Luego, año 1920, revolución industrial, ya era eléctrica. En los talleres de Germinal de San Salvador se modifica la maquinaria, se le quita el pedal, se innovó y en color dorado. La persona tenía que estar en sumo cuidado, y aquí dejó de pedalear, pero estar quitando las hojitas una por una. Ese es el trabajo de la persona, quitar y poner. ¿Ves? Acá se imprimían hasta 2000, hasta 3000 impresiones por hora, según la capacidad que tenía la persona de trabajar con el motor. Ahí estaba quitando y poniendo las hojas. Acá no podía distraerse en ningún momento porque si no ocasionaba un accidente a la hora de colocar la hojita. Si no la colocaba bien, mejor que se dañara, bajar la velocidad del motor y parar. Porque si no, le agarraba los dedos y hasta ahí llegaba trabajando la persona. Por la presión que era. Ahí muchas personas dicen que aquí quedaron dañados de los dedos, se los quebraban con el impacto que realizaban. Ese es el cuidado que tenía que tener. Luego, año 1968, ya en esta cambió todo el rubro de trabajo, todo el ritmo. ¿Qué quiere decir? Que en el 68 ya es alemana, es Orina Heidelberg, pero el nombre de la máquina es Minerva, así se llama. La máquina trabajaba con energía, motor, este era el encendido. Luego la persona tenía que abrir, según el tamaño de la hoja, las válvulas. Trabajaba esa inyección de aire, traía dos bracitos la máquina. ¿Qué es lo que hacía? Que la máquina trabajando succionaba la hoja, la llevaba y la imprimía y la colocaba acá. Estos brazos estaban aquí, trabajando según la velocidad que adquiría. Ahí traemos el velocímetro que acá la tengo hasta 2500 revoluciones. ¿Qué quiere decir? 2500 impresiones por hora estaba sacando la máquina. La máquina trabajaba por sí misma. ¿Qué quiere decir? Que aquí la persona dejó de ejercer el trabajo, de pedalear y quitar. ¿Qué quiere decir? La máquina se sustituyó a la calidad humana. No lo puede arrancar. Ahorita no tengo, digamos, el permiso, ¿va? Pero le digo que ya el trabajo que se realiza en esa. Ahorita, como llama, el jefe no está, digamos, en ese proceso. Cuando él está, él hace andar y trabaja, pero ya está ya hasta 5500 impresiones por hora. Ese era el trabajo que podía realizar la máquina. Según la velocidad. Si yo trabajaba 3500, era 3000 por 500 por hora. Era. Lo único que tenía la persona tenía que abastecer la máquina con papel. El cuidado, pendiente del papel, que no se quedara sin papel. Luego, acá tenemos una guillotina, año 1890. ¿Puedo ponerle ahí? Era manual. Era manual, como puede ver acá. Con esta se tomaba según el alineamiento. Luego
Como puede ver, este era el prensa papel, para que prensara las hojas. Luego con el volante, si gusta, gírelo, el volante. Ahí tiene la manecilla. Gírelo, gírelo, no lo deje de girar. Gírelo, gírelo, gírelo. Síguelo girando, gírelo, gírelo. Para que la cuchilla le suba nuevamente a su puesto. Y Y el luego efecto, el proceso, otra vez le damos bien, según el espesor. ¿Ves? Vuelve otra vez a girar el volante. Gírelo. Yo lo voy a hacer cortar rápido. Así, Ahí está. Ese era el trabajo de la persona, estar todo el día el proceso cortando. Ahí no había, digamos, energía eléctrica todavía, año 1890, era todo manual, todo mecánico. Luego, año 1968, en el 68, digamos, era tipografía, y acá en el 70 es una OPSE, cambió todo. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya utilizaba acetatos, han oído hablar de los acetatos. ¿Cómo era el proceso? Que no son unas laminitas Ajá. transparentes. Y allí podía ser usted. Yo las podía proyectar. Ajá, y ya sacaba. A través del... Bueno, había una maquinita ahí donde se ponía Todavía el me acetato y acuerdo, ya se ¿no? reproducía en la pared, ¿no? A la pared. Luego usted podía hacerla a color, porque podía, digamos, tenía que tener usted el sumo cuidado de ir cambiando las imágenes al tiempo para ir viendo la imagen a color. Luego la OPSE necesitaba acetatos, como puede ver, ya esta utilizaba planchas, que ella utilizaba negativos. Luego esta es una plancha ya proyectada, ya quemada, estas son quemadas de un negativo. Luego la tinta se colocaba acá, los rodillos tomaban tinta y pasaban tintando el texto. La máquina trabajaba con tinta, agua y grasa. Lo que hacía la tinta y el agua, repeler la tinta y solo entintar donde deseaba. Luego lo transmitía a la mantecuero y luego al papel. Traía 3 cilindros. Digamos que este era el negativo, luego el positivo, y luego al negativo nuevamente. Así estaba trabajando la máquina. Ya esta se imprimía 8000 por hora. Ya aquí vino a facilitar más el trabajo. Pero si las revistas usted tenía a 2 tintas, tenía que estar cambiando la plancha, porque no podía utilizar la misma plancha, porque cada plancha llevaba su color. Ajá, porque había el amarillo, magenta, cian y negro. ¿Cuál es el cian? El azul que le decimos. Luego tenemos las maquinitas de mano para tarjetitas de presentación, el trabajo que se realizaba, como puede ver acá, ¿ve? Siempre el proceso, lo único que aquí, el brazo, lo más pequeño, acá colocaba la hojita, hacía presión, luego quitaba y ponía, tenía que estar aquí la persona, mira. Tenía que estar trabajando aquí, ¿no? Una por una. Luego, cuando ya para tarjetitas de presentación quería usted digamos, más rapidez, acá ya con motor, solo venía, ¿ves? Daba y ponía. Tenía que dar trabajo acá, ¿ves? El mecanismo, la máquina le llevaba el tiempo para poder cambiar usted la hojita. Tenía tiempo, ¿ves? De hacer el trabajo, de realizar. Pero para elaborar los boletines o los tickets tenían que utilizar las personas unas máquinas perforadoras de aguja. Como puede ver, este es el proceso. Acá lo tengo una medida, cabal, el corte de un ticket. ¿Ve? Luego usted venía y lo arrancaba. Ajá, ve, acá tenemos, digamos, de los tickets, aquí solo veníamos nosotros, ¿ve? Luego acá hacía la presión, ¿ve? Y mire, ya está. No lo cortaba, por ejemplo. ¿Ve? Ajá, solo era para perforarlo y luego cortarlo. Ajá. Luego, como pueden ver, acá tenemos la máquina del linotipo. Linotipo. Más o menos a ustedes, ¿qué se le oye decir linotipo?
¿Alguna idea? Como puede ver, fue una computadora mecánica. Una computadora mecánica, traía el teclado, este está en alemán porque fue ensamblada en Alemania en el año de 1886. ¿Qué quiere decir? Que la máquina viene a sustituir a la mayoría, a la tipografía, digamos, del cajista. Que la persona acá digitaba, tenía un acordeón que decía qué tipo de matriz utilizaba. La máquina le componía matriz por matriz el párrafo, porque la máquina le fundía línea por línea. Acá, luego que ya tenía procesada la primera línea, las matrices pasaban y llenaban acá. Luego esto tenía que estar herméticamente cerrado porque la máquina traía una resistencia que le derretía estaño, plomo y zinc. A la hora de ejercer el trabajo, inyectaba, la máquina le enfriaba y ya le sacaba la primera línea. La máquina estaba procesando línea por línea, ya no era letra por letra, la máquina le componía la línea. Luego aquí la persona iba, armaba la hoja y se llevaba a la máquina a imprimir la cantidad que se deseaba. Luego, cuando ya había hecho el trabajo, esto lo volvían a fundir y limpiaban todo el proceso para luego hacer las barras nuevamente y volverlas a utilizar acá. Este fue la octava maravilla del mundo moderno. La categorizó Thomas Alva Edison por el proceso de realizar el trabajo. Como puede ver, gran máquina solo para hacerle un renglón, una línea, un párrafo. Solo para eso se utilizaba la máquina. Como puede ver, de el año 1886. Y la que tenemos acá es de 1830, es la máquina monotipo. La máquina monotipo es la que se encargaba de hacer letra por letra, es la que se encargaba de abastecer las cajas de fuente. Por accidente se le caía uno, se dañaba, tenía que reproducirla nuevamente la máquina. Aquí iba letra por letra y aquí línea por línea. Como puedes ver, digamos, estas máquinas pertenecían al sistema de la cartografía. Acá se sacaban, digamos, cámaras para tomas aéreas. Es esta, lo que hoy en día el dron le hace, captura imagen y video. Esta iba, como pueden ver, al piso de una avioneta, un helicóptero, iba haciendo las capturas de los terrenos para que luego que ya había hecho el proceso pasaba a esta cámara de revelado. Es una cámara amplificadora para ampliar la fotografía. Esa se parece a las que usan para los rayos X. Para también, ver, ¿no? ¿de qué se utiliza? Ajá, porque Acá ella, se pone la placa porque dentro, aquí, se sube y acá ponía el negativo, luego acá pasaba el rollo revelador que tomaba la imagen y luego ya salía revelado, para que luego el proceso que tenemos allá tenemos una cámara de 1955, tenía que estar un cuarto oscuro porque le hacía el proceso del negativo, porque estaba una máquina que le hacía todo el trabajo para obtener un mapa ya territorial, todo el proceso. Acá, para que la OPSE, como puede ver, pudiera trabajar, sacar la plancha para poder obtener la plancha. Esta es una cámara Robertson de 1940, 1950. Acá se colocaba la imagen o texto, para que luego esta máquina tenía que estar un cuarto oscuro. La máquina traía acá unas candelas decentes, luz propia, luego esto se cerraba acá, luego se ponía el tiempo, se encendía, luego luz y aire lo que hacía llevarse la imagen para que le quedara así, como unos rayos X. Ya este es un negativo. Luego que este negativo ya estaba procesado para que la OPSE pudiera hacer este trabajo, imprimir a la cámara. Esta es una quemadora de plancha. Como puede ver, el proceso, se colocaba el negativo, la plancha de aluminio, traía una candela de mercurio acá, que a través de luz reflejaba el negativo y la dejaba plasmada la lámina de aluminio. Que hoy en día los Casi serigrafistas, similar a la fotocopiadora. la fotocopiadora de hoy en día. Luego, para obtener ellos la fotografía full color, como pueden ver, trabajaban esto. Quería obtener usted ya la fotografía full color, como puede ver, el proceso de, aquí le llamamos nosotros el color key, que algunos lo conocen por el proceso del CIMK. Como puede ver, el amarillo, magenta, cian y negro.
ya obtiene la fotografía full color. Luego se iban quemando las planchas en Y ese ese es el proceso, resultado. para que el resultado la OPSE pudiera sacar ya full color. Este es el proceso de cada uno, el proceso. Acá tenemos las bobinas. Luego este es una quemadora de plancha también, pero le quemaban los 4 colores de una sola vez. Era un servidor completo, como pueden ver, traía una pantalla. El operador iba viendo cómo el proceso del trabajo de la máquina. Este es solo, digamos, el monitor. Luego por allá lleva una mesa grande que iba sacando ya las planchas ya quemadas y ya el negativo ya procesado. Y luego, en los 1985 y en los 90, nos vino a facilitar todo el trabajo. Ya aquí cambió todo el rubro de trabajo. Esto fue la innovación de todo. Y hasta hoy ha venido modificando, digamos, la revolución industrial, nos vino a cambiar todo el rubro y el proceso de trabajo. Ahí vamos a ver unos cuantos años dando pruebas con los labs. Ya, o sea,